Hmm, ¿Pero qué hace esta serpiente aquí? Ay, Señor, Dios mío, qué miedo. Es que el Señor va a pisar la cabeza de la serpiente, pero no la de esta, sino la del mal. Claro, ya decía yo, que va a ser la cabeza de la serpiente, pero es el mal, porque es que, qué cosa tan berrionda, eso me da miedo, me da miedo. Bueno, entonces vamos a hacer todos la misita el día de hoy contentos, porque es que, uy, güey madre, quieren matar serpientes, pero yo por eso es que voy a rezar mucho, María, por Dios. Bueno, hoy en el Evangelio, antes de proclamarlo, pues vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes escuchen la palabra gritaron o gritó, cualquiera de las dos, gritaron o gritó, entonces ustedes van a hacer esa cara de terror, como de susto, así como, no sé, como muéstrenle ustedes a sus papás cómo es cara de susto allá en la casa, así. Ahora ya. Bueno, entonces cara de susto cuando se escucha la palabra gritaron o gritó, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el grito. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces recordemos que el Evangelio hoy nos está hablando de Jesús que camina sobre las aguas. Pero para entender qué nos está diciendo hoy el Evangelio, también nosotros pensemos en cositas muy importantes. Ese día, ¿qué había pasado en el transcurso de la tarde? Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y habían sobrado 12 canastas. Y habían sobrado esas 12 canastas porque habían dado de comer a 5,000 hombres. Bueno, entonces recordemos que ha subido Jesús al monte a orar y está allí a solas. Jesús está orando. Y creo que eso es importante. Jesús está orando. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Qué es lo importante? Los discípulos que estuvieron ante el mismo milagro, haciendo tantas cosas en esta situación, son los discípulos, y sin embargo los discípulos no siguieron a Jesús que se fue al monte a orar, ni tampoco siguieron el ejemplo de Jesús. Jesús
que es el maestro, les enseña a ellos a orar. Y muchas veces ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, pero no se dan cuenta especialmente de su testimonio. Jesús todos los días bebe de la fuente, todos los días Él acude al Padre, todos los días Él se acerca a Él, porque lo que nos quiere mostrar hoy el Evangelio es especialmente el poder del Padre. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los discípulos se fueron en la barca, se les olvidó orar, no siguieron a Jesús, sino que de una vez se montaron en la barca y se fueron. Y nos dice por allá en la noche, en lo más oscura de la noche, los vientos eran contrarios, las olas estaban muy fuertes, y sin embargo, Jesús, que viene solo caminando sobre el agua, tiene paz, porque Jesús se ha encontrado con el Padre. Eso es lo importante, ¿sí? ¿Y qué otra cosa es importante? Bueno, ustedes dirán, ¿cómo hizo Jesús para caminar sobre el agua? ¿Cómo hizo? Y de pronto los científicos podrán preguntarse, lo importante no es cómo lo hizo, sino qué nos quiere decir, porque un milagro es una señal del reino de Dios, y una señal del reino de Dios es para decirnos algo a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso de que Jesús camina sobre el agua? Y por eso, pues vamos a mirar aquí. Hay un signo, aparece en el Antiguo Testamento, que es la serpiente. Ustedes recuerdan cuando la serpiente tentó a Eva y Adán y Eva cayeron en el pecado. Y Dios le dice a la serpiente, claro, no al animal, no pensemos en el animal, pensemos, porque esa serpiente allá en la Biblia nos simboliza al poder del mal, y esa serpiente allá es el diablo y Satanás. Y Dios le dice a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todas las fieras y los animales del campo. Comerás polvo toda tu vida y te arrastrarás sobre tu vientre. Pondré enemistad entre la mujer, entre la descendencia de la mujer y tú. Y cuando tú vayas a morder el talón de la descendencia de la mujer, esa descendencia te pisará la cabeza. Entonces, ¿a quién estamos recordando hoy? Que pisa la cabeza de la serpiente. Pensemos nosotros en Jesús, pensemos también en la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María, que sin mancha de pecado pisa la cabeza de la serpiente. Pero es el símbolo de que Jesús pisa el poder del pecado, de la tentación, el poder del mal. ¿Por qué? Porque Jesús está lleno del poder del Espíritu Santo que viene del Padre. Ese es el plan ¿de quién? Del Padre Dios. Para entender todo esto, de que Jesús camina sobre las aguas, que Jesús camina sobre el poder del mal, que tiene el poder del Padre, entonces vamos a darle la palabra a la serpiente y vamos a darle la palabra, bueno, la serpiente que nos está simbolizando ese poder del mal, pero bueno, no es el animalito, sino que es algo diferente. Entonces vamos a ver qué nos dicen aquí. Hermano Carmelo, buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a mostrarles a los niños el cuento de hoy para que podamos entender mejor el Evangelio. Ahora sí Jesús se nos metió en el charco de María por Dios, caminaba sobre el agua. Pero lo realmente importante de un milagro es lo que Dios nos dice a nosotros. Ay, es que dice, ay, no, ¿y qué es que nos dice el Evangelio hoy a nosotros? Primero, a ser agradecidos con Dios y a orar. Jesús se va a orar y los discípulos no oran, sino que se suben a la barca y se van, sin Jesús. Ay. ¿Y cómo hizo Jesús para caminar sobre el agua? María, por Dios, hombre, ¿qué puso? ¿Qué? ¿Se puso en los pies de quién o qué?
eso es lo que menos interesa. Lo que sí debe interesarnos es que Jesús es el poder de Dios Padre y puede caminar sobre el mal, sobre la muerte y sobre el pecado. Además que Él domina las tinieblas, símbolo del miedo, de la tristeza, entre otras. O sea que lo que dice el Evangelio es que Jesús está el poder de Dios que vence el pecado, a la muerte, al miedo, a la tristeza. Dígame a ver, Ave María, porque es que yo no estoy entendiendo como nada. Claro que sí. El mar y la oscuridad son dos símbolos. Jesús domina el mar y la oscuridad. El mar significa el mal y la oscuridad simboliza la ausencia de Dios. Cuando estamos sin Jesús, sin oración, cualquier problema nos causará miedo y veremos fantasmas donde no los hay. ¡Ay! Interesantísimo. Y pero, ¿por qué es que no se hundió? Cuénteme a ver, papito. Porque debía fijarse solo en Jesús, debía confiar y creer en Jesucristo, y se dejó invadir por el miedo y la oscuridad, es decir, por falta de fe. ¡Ay! Yo de Jesús dejo de María que ese man se me hunda, que se hunda como una piedra ese güey madre Pedro. Aún si nos falta fe, Jesús no nos abandona. Cuando clamamos su presencia, siempre nos escucha. Ay, ¿sabes qué? Viendo yo bien las cositas y con esa lupa, hermanito, a mí como que me falta esa Ave María como un poquito de fe. Jesús, ven en mi ayuda, Ave María, por Dios, y también la Virgen Santísima. No podemos ir por la vida, ni en la familia, ni en la iglesia sin Jesús. Invitemos a Jesús para que venga con nosotros, para no hundirnos en la injusticia, la violencia, en la mentira, en el egoísmo. Hay mucha oscuridad y maldad en el mundo. Hay que reconocer el valor inmenso que tiene la oración y la fe, pues qué hermanito, qué cosa tan hermosa usted nos está diciendo hoy, especialmente que nosotros tenemos que acobijarnos a la presencia de Dios para no andar como víboras por ahí metiendo cizaña y haciendo cosas de chismosas y eso. Ay, no, María, por Dios, no seamos víboras. Bueno, entonces, quiero confiarles una cosa. En el momento que yo metí la pata y dije lo que no era, también sentí un terrible miedo. En ese momento, ¡ay, metí la pata! Pero es para también que nos demos cuenta que en cualquier momento, pues, también está como, el mal no es algo, digamos, material, ¿sí? Nos tienta, nos hace caer en los errores que nosotros no estamos pensando, que nosotros no estamos queriendo, pero nosotros podemos vencer el poder del mal cuando nosotros oramos. Por eso, digámoslo así, que lo principal, lo fundamental que debemos aprender hoy en el Evangelio es que cuando nosotros oramos vamos a tener paz. El Padre nunca nos abandona y esa segunda lectura de hoy nos está mostrando que Dios preparó el camino para que Jesús, su propio Hijo, viniera a buscarnos y a devolvernos la gracia, la santidad y la vida eterna. Jesús lo preparó a través del pueblo de los judíos, ¿sí? Pero lo fundamental es que ese mensaje ya no es solamente para los judíos, sino que es para todos los hombres. Si estamos muy lejos de Dios, si hemos cometido errores, si hemos perdido la paz, si estamos muy enojados, si tenemos un fuerte dolor en el corazón, Dios puede darnos la paz. Entonces vamos a preguntarle aquí a la culebrita para que nos digas, bueno, ¿qué significa eso de que Jesús pone los pies encima del mal? ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? Ay, Ave María, por Dios, Padrecito, que es que yo estoy que le digo, pero es que me pica la lengua. Pero bueno,
es que nosotros creemos que pisar el mal es nosotros mismos a veces renunciar a las cosas, pero también hay que abandonarnos a la presencia de Dios, Ave María por Dios. O sea, a veces reconocer que nuestras propias fuerzas no son útiles. A veces tenemos que abandonarnos a la fuerza del Señor, no hacer tanto juicio personal, Ave María por Dios. O sea, nosotros para que Jesús pise el mal, tenemos que abandonarnos en Él. Reconocer que nuestra fuerza depende de Él, que Ave María por Dios, que nosotros no somos nada sin Él. Y así Él va a pisar nuestro mal, va a dejar nuestra soberbia, nuestro egocentrismo, nuestro ego, todas las situaciones que a veces nos alejan de Él. Así, de esa manera, pisa el Señor el mal, nosotros abandonándonos en Él. Ave María por Dios, hombre. Bueno, muy bien. Y hermano Carmelo, ¿qué quisieras decir a los niños hoy con el mensaje del Evangelio? No, pues padre, lo primero es que no se sienta mal usted, porque es que yo también metí la pata al principio. Le voy a decir cómo. Porque usted nos dijo que la culebra no es una culebra física normal, sino que era representando el mal. Entonces, yo metí la pata al principio, yo pensé que era una culebra. Yo apenas la miré, se me paró el pelo del susto, así vea. ¡Ay, qué susto! Ya, pero ya me calmé. Bueno, padre, pero yo sí le quiero decir algo a los niños. Miren, cuando Jesús está en nuestras vidas, es muy sencillo combatir los problemas, combatir los miedos. Cuando nosotros nos dejamos llenar de miedo, porque a veces de pronto hacemos cosas que de pronto no eran en el lugar equivocado, ay Dios mío, como la vivienda, pero definitivamente, o hay cosas que no nos atrevemos a hacer, pero la gracia de Dios, que está en el Hijo Jesucristo, Él nos da la valentía para seguir adelante. Y ustedes, niños, si están con Jesús siempre, Él les dará la valentía para estar siempre peinaditos como yo y no despelucados como al principio. ¿Cómo iba a ser con la serpiente, Dios mío? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué la Santísima Virgen María, que es la nueva Eva, y por qué Jesús, el nuevo Adán, pueden pisar la cabeza del mal? Porque están llenos del amor de Dios. Vamos a hacer hoy una oración muy especial, muy bonita. Es la consagración a Dios Padre, que se hace en el primer o en el segundo domingo de agosto, en el 8º mes, porque ese número 8 tiene una simbología muy bonita, pero bueno, hay libritos que nos hablan sobre eso, ¿sí? Y voy a hacer esta consagración de este librito que se llama Dios es mi Padre. Jesús tuvo paz en el corazón porque siempre oraba al Padre. Al multiplicar los alimentos, Jesús bendijo al Padre. Al terminar un día, Jesús se consagraba al Padre. Cuando iba a elegir a sus discípulos, Jesús oraba. Entonces, Jesús oraba en todos los momentos. Vamos a decirle eso a Dios. Nos consagramos a ti, danos la gracia de orar siempre, de recordar que tu poder nunca nos abandona. Quizás en algunos momentos de la vida, como me pasó a mí hoy, para que vean que la cosa es en todo momento, metamos la pata, digamos lo que no es, tengamos el sentimiento equivocado, pero siempre podemos volver al poder del Padre rindiéndonos ante Él. Hasta el Padre mete la pata, entonces todos tenemos fragilidades y todos necesitamos del poder de Dios. Vamos a decir esta oracioncita que voy a leer. Padre amado, por favor, acepta el ofrecimiento de todo mi ser, mi cuerpo, mente y espíritu. Te alabo por tu creación, por tus obras y maravillas. Te agradezco por darme la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo aquello que con tanta generosidad me has concedido. Con toda sinceridad me arrepiento de no conocerte, amarte, servirte, ni honrarte como debería. En esa oportunidad quiero asumir mi herencia como hijo tuyo, con todo el gozo y responsabilidades que correspondan. Te doy mi sí para que puedas disponer de mí como instrumento de tu divina voluntad. Hago la solemne promesa de serte fiel
y te pido me concedas la gracia de la firmeza y la perseverancia en mi fe. Padre mío, el más amado, cuidadoso y misericordioso de los padres, en tu divina presencia proclamo sinceramente mi amor por ti. Te ofrezco todo mi ser y toda mi familia. Solemnemente me consagro a ti junto a los míos ahora y por siempre. Padre amado, como tu Hijo te pido que envíes a María para que me conduzca hacia Jesús y que Jesús me envíe el Espíritu Santo para que ellos puedan llevarme ante ti. Que tú puedas vivir en mí y conmigo. Que yo sea un templo vivo preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por el Espíritu Santo. Permite que pueda estar siempre en ti y contigo, que me conceda la gracia de ser un auténtico hijo tuyo, un amigo íntimo y verdadero, uno de los que te ama sobre todas las cosas, y cuando vengas a recogerme en mi último momento, me lleves a tu hogar para estar contigo. Te pido además, Padre, por el bien de la humanidad, ten misericordia de tus hijos en el pasado, presente y futuro. Trae la paz al mundo y reúne a todos tus hijos alrededor tuyo. Haz que venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo. Amén. Bueno, y una cosa importante antes de decir el credo. En la primera lectura tenemos también un personaje especial que es el profeta Elías. Se enfrentó a los profetas de un ídolo y los venció, y por eso lo estaban buscando para quitarle la vida. Y él salió huyendo, pero imaginen todo lo que tenía en el corazón: dolor, rabia, miedo, cuántas cosas tenía en el corazón. Y allá se metió en una gruta y nos dice que vino un terremoto, allí no estaba el Señor. Vino el huracán, allí no estaba el Señor. Vino fuego, allí no estaba el Señor. Y después vino una brisa suave y allí estaba el Señor. Dios no nos trae dolor. Dios no nos trae rabia. Dios no nos trae resentimientos. Dios no nos trae preocupaciones. Lo único que nos trae Dios es la paz y el amor. Y cuando estamos con Él, es lo único que experimentamos: amor y paz en el corazón. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.